Bueno, pues vamos a tratar de dar una explicación de todos los temas que hacen falta. Eh, la intención original era poder hacer una transmisión en vivo de esta presentación donde todos ustedes pudieran interactuar, así como en una clase, pero desafortunadamente por cuestiones técnicas se retrasa el video y o el audio y entonces no es factible. Voy a tratar de resolver eso y si se logra resolver, pues hacemos así como una clase en línea. Por el momento, pues esto nos va a servir. El objetivo de este video es cubrir todos los temas que faltan, tratando de pues darles un panorama general de los temas y el día martes voy a meterme más a profundidad con todos los otros los temas que voy a evaluar, que van a venir en el examen, ¿sale? Desafortunadamente, por falta de tiempo y todas las situaciones que se han dado, no me va a ser posible cubrir todos los temas con el mismo grado de profundidad, pero bueno, pues ni modo. Espero que con las bases que les dé y con los libros que tengan, si ustedes tienen interés, puedan profundizar en los temas que hagan falta. ¿Sale? El tema en el que nos quedamos es el tema de la memoria interna. Para hablar de la memoria interna vamos a recordar el esquema básico de la computadora personal propuesto por John von Neumann, donde se tiene una unidad aritmético-lógica, una unidad de control. Esto se interfaza a una memoria principal y puede tener elementos de entradas y salidas. ¿Sale? Aquí lo que a mí me interesa es que vean cómo cada vez nos vamos analizando sistemas más complejos, más grandes. Vamos de lo más generalizado, de lo más microscópico y nos vamos haciendo a lo más complejo y más macroscópico. Pero lo que quiero que vean es que todo sigue esta misma estructura. ¿Sale? Lo primero que vimos era la unidad central de procesamiento, que tenía su unidad aritmético-lógica, algunos registros de memorias que se podían considerar como la primer capa o primer nivel de caché y una pequeña unidad de control que gobernaba la interacción entre estos dos elementos. ¿Correcto? Habíamos visto que conforme se hacían más complejos los sistemas, la unidad central de procesamiento podía tener otros elementos en esta parte. Podría tener la unidad de punto flotante, la unidad de procesamiento gráfico o unidades especializadas para cómputos científicos. Es importante que sepan que la unidad central de procesamiento puede tener esos elementos, pero para mantenerlo simple, pues vamos a seguir trabajando con esta estructura. Además de eso, además de los pequeños registros de memoria, generalmente hay elementos de memoria que nosotros no podemos acceder, nosotros no le podemos escribir información ahí. Son elementos que solo vamos a leer y esos elementos sirven para configurar algunas condiciones iniciales de cada uno de estos elementos o para algunas rutinas que sirven para mover información u otras cosas. ¿Sale? Entonces, generalmente esos elementos que son de solo lectura y que son programables, algunos autores los consideran como elementos de la unidad de control, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recuerden que la unidad de control es un sistema combinacional y o secuencial que gobierna la interacción entre estos dos elementos y puede ser implementado a partir de todos los arreglos lógicos necesarios o a través de un elemento programado que tenga todas esas instrucciones aquí programadas. Entonces algunos consideran estos elementos de configuración como parte de la unidad de control. Algunos sí lo consideran como elementos externos y algunos ni siquiera los consideran porque pues son son muy pequeños y pues realmente casi no se mete uno a analizar esos elementos. Pero es importante que sepan que existen. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante cómo se relacionan. Entonces este es nuestro sistema básico. Y si vamos a un segundo nivel,
Este pequeño sistema básico, la unidad central de procesamiento, se vuelve parte de un sistema un poco más complejo que es el microprocesador. Y si se fijan, el microprocesador tiene la unidad central de proceso interfazado con la memoria caché, que recuerden es la memoria caché de nivel 2, y hay otra pequeña unidad de control que gobierna la interacción entre estos dos elementos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es analizar al microprocesador de nuevo. Ah, ok, lo olvidaba. Generalmente solo se considera la memoria caché, pero también existen elementos que son solo de lectura y que de nuevo configuran la interacción entre estos elementos o configuran el estado inicial o hacen varias cosas. Son funciones que siempre se utilizan, que siempre se tiene que tener acceso a ellos y por lo tanto vale la pena grabarlos en una memoria que solo se lea y que no se tenga que estar reprogramando. ¿Sale? Entonces este microprocesador a su vez forma parte de un sistema más complejo que es la tarjeta madre. Ujú. Esta tarjeta madre contiene el microprocesador, se interlaza con la memoria del sistema o memoria secundaria, ujú, que hasta el momento son memorias de acceso aleatorio. Por eso mucha gente a esta parte le llama memoria RAM. Ojo, no necesariamente es memoria RAM. Si en algún momento se puede desarrollar alguna tecnología de memoria, no sé, algún disco óptico, disco magnético, cuya velocidad de transferencia sea lo suficientemente buena para implementarla en este elemento, seguirá siendo memoria secundaria, seguirá siendo memoria del sistema, pero ya no sería correcto llamarla memoria RAM, porque ya no es una memoria de acceso aleatorio, ya sería un disco o sería otro tipo de tecnología. ¿Sale? Entonces, generalmente a esta memoria se le llama memoria RAM, pero no necesariamente es un término correcto. De igual forma, como les expliqué, en los sistemas más sencillos o más pequeños, se tienen elementos que solo se leen. Son memorias de solo lectura, read only memory. Y tienen, pues, como les había dicho, rutinas que se utilizan frecuentemente, el estado inicial en el que debe de estar el sistema, varias configuraciones, etcétera. Y ya en esta parte sí se considera como un elemento independiente. Por eso aquí aparece. Pero si recuerdan, los subsistemas también tienen estos elementos y generalmente se ignoran porque no resultan importantes. Ya dentro de la tarjeta madre estos elementos sí son importantes y por eso aparecen, pero la estructura es exactamente lo misma cada conforme se va haciendo más y más complejo el sistema, ¿correcto? Entonces, aquí ya tenemos una tarjeta madre donde vamos a tener nuestro procesador, nuestra memoria del sistema, que en este caso sí efectivamente es memoria RAM, y también tenemos algunos otros elementos que funcionan como memorias de solo lectura y sirven para hacer lo que ya les había dicho, almacenar programas que se utilizan frecuentemente, las rutinas de iniciación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, el término memoria interna se refiere a toda la memoria que se encuentra montada en la tarjeta madre, pero no es parte del procesador, no es la memoria caché, es toda la memoria que esté aquí, ¿correcto? Entonces, incluye a la memoria secundaria o memoria de sistema, también coloquialmente conocida como memoria RAM. Ya sabemos que no siempre va a ser válido el término RAM. Y sirve para almacenar librerías de subrutinas para funciones frecuentemente utilizadas, programas del sistema, tablas de funciones. Algunos ejemplos pues, son los BIOS, los elementos de control. Y todas estas son memorias que necesitan tener dos características. Una, que la información siempre se mantenga ahí, cosa que no es en la memoria RAM. La memoria RAM es volátil. En el momento en que se pierda la energía en la memoria RAM, se pierde la información. Y como todos estos elementos le dicen a la computadora cómo iniciar su funcionamiento, pues se requiere que estén almacenados en memorias cuya información no se pierda al desenergizarlo, es decir, que su información no sea volátil. ¿Sale?
Entonces, vamos a tener varios tipos de tecnologías para fabricar estas memorias internas. Tenemos las que ya conocemos, las memorias de acceso aleatorio, que son para leer y para escribir. Se pueden borrar eléctricamente y se puede acceder a registros, es decir, puedo borrar registro a registro. Ujú. Se programa eléctricamente y como ya dije es volátil, es decir, cuando pierde la energía, se pierde la información. Posteriormente tenemos las memorias de solo lectura, que como ya dije, solo se pueden leer, no es posible borrarlas, se programan mediante máscaras, más adelante lo voy a explicar, y la ventaja es que no es volátil, es decir, yo desenergizo estas memorias y la información ahí se queda, ¿sale? Conforme la tecnología fue avanzando, lograron hacer memorias que no son volátiles, es decir, mantienen su información y además se pueden reprogramar, ¿sale? Estas prácticamente se fabrican, es como una fotocopia, les voy a explicar más adelante. Estas se programan eléctricamente y sí se pueden volver a programar. Generalmente son las BIOS de las computadoras. Se recomienda que el usuario no acceda a ellos, que el usuario deje la información que el fabricante ahí le puso, pero en ocasiones se requiere que se vuelva a programar y entonces un usuario con experiencia puede reprogramar estas memorias, ¿sale? Entonces, como vemos, generalmente se utilizan solo para leer, pero se pueden volver a escribir eléctricamente y siguen siendo no volátiles. Conservan la información aunque pierdan la alimentación. También se desarrolló la tecnología de las memorias PROM, borrables o EPROM. Ujú. Y entonces estas de igual forma se pueden reprogramar, aunque generalmente se utilizan solo para leer. Generalmente se trata de no volverlas a programar. Este tipo de memorias se borran a través de luz ultravioleta, se les escribe la información eléctricamente y siguen siendo no volátiles. También tenemos las memorias borrables eléctricamente o EEPROM, ujú, que son de nuevo utilizadas solo para leer. Se programa se borra, mejor dicho, eléctricamente y se puede borrar registro a registro. En este caso, con luz ultravioleta se borra todo el chip. No puedo borrar registro a registro, ¿sale? Todas se programan eléctricamente y son no volátiles. Y finalmente, las memorias flash son un nuevo tipo de tecnología que permite borrar de manera más rápido la información, pero ahora se borra por bloques, es decir, grupos de bytes. Y eso pues da ciertas ventajas porque para formatear es relativamente rápido. Se sigue programando eléctricamente y sigue siendo no volátil. Muy bien. Si recordamos, hay formas de fabricar la memoria de acceso aleatorio. ¿Sí? Recordamos la memoria de acceso aleatorio se forma a partir de flip-flops que forman registros y entonces el elemento básico de memoria es el flip-flop o la célula de memoria, que es el elemento capaz de almacenar un bit de información. Entonces esa célula de memoria se puede construir de esta manera, utilizando 6 transistores, y esta es la célula de memoria de una memoria RAM estática. Aquí la información se mantiene tanto tiempo como yo mantenga la alimentación de este circuito. Ahora, también se puede hacer una célula de memoria utilizando este circuito donde se utilizan capacitores y en este caso se tiene la desventaja de que estos capacitores al cabo de un tiempo se descargan, por lo tanto la información que se mantiene aquí solo dura determinado tiempo y esta es una célula de memoria de una memoria RAM dinámica. ¿Qué ventaja tiene? Pues que solo se utilizan 3 elementos para fabricar cada bit de información, o mejor dicho, cada bit que se va a almacenar, cuando aquí se utilizan 6 elementos. Entonces, cuando ya hablamos de gigabytes, es decir, millones de elementos de información, pues ya hablamos de millones de transistores que se ahorran de una célula a otra. Por eso este tipo de memorias se utilizan porque suelen ser muy baratas y
se puede implementar un circuito que esté realimentando la información después de cada tiempo para que no se pierda, o bien generalmente la información se está escribiendo y leyendo tan rápido y tan continuamente que no hay problema y no se alcanza a perder la información. ¿Sale? Ahora, en el caso de las memorias de solo lectura, nosotros recordamos que habíamos visto la forma de implementar funciones lógicas a partir de un solo diodo. ¿Se acuerdan? Esto lo vemos casi al principio del del curso, perdón. Con este arreglo solo de diodos yo puedo implementar la función OR de 3 entradas, ¿correcto? Y entonces estableciendo o eliminando o permitiendo la conexión entre estos elementos, yo podía tener pues ya diferentes funciones, ¿correcto? Entonces yo puedo tener un arreglo de diodos y fundiendo o eliminando las conexiones entre las diferentes líneas, yo puedo implementar diferentes funciones lógicas. Y esta es la estructura interna de los elementos programables, de muchos de los PLDs. ¿Correcto? Entonces, estos son elementos que se van a grabar, van a almacenar ciertos mini términos que van a conformar una palabra de información y como esta información se mantiene debido a las conexiones eléctricas que se establecen o se eliminan, pues no hay manera de modificarlas. Por eso solo se programan una vez y se leen para, pues ya la información se queda ahí para leerla posteriormente. Ahora, habíamos visto que la forma de programar estas memorias era a través de máscaras, las primeras, ¿sí? Si lo recordamos, aquí estaba, miren, las máscaras. Entonces, la forma de programar estos elementos es así, miren. Se hace una máscara o una capa que es como un negativo de una fotografía. Algo así como las pistas que ustedes imprimen para hacer sus circuitos impresos. Y entonces esta capa se pone encima de material fotosensible y haciendo pasar luz a través de esta máscara va a haber elementos que se van a desintegrar por la acción de la luz y los elementos por donde no pasen la luz se van a mantener. De esa manera se eliminan conexiones o se mantienen las conexiones. Si se fijan aquí los patrones son los mismos, quiere decir que aquí no se grabó nada, pero si se fijan aquí sí hay patrones raros. Entonces los puntitos gordos son elementos que bloquearon la luz y mantuvieron la conexión eléctrica. Los puntitos delgados son elementos que permiten pasar la luz y entonces se cortó o se eliminó la conexión eléctrica, ¿sale? Entonces, una vez hecho esto sobre el material fotosensible, ya no se puede regresar a su estado original. Por eso, originalmente eran memorias de solo lectura. Posteriormente la tecnología avanzó, se pudo programar de otra forma y se pudo hacer que fueran reprogramables. Pero como aún conservan la característica de ser no volátiles, es decir, la información, las conexiones se van a mantener ya sea haya energía o no en la memoria, pues entonces se siguen utilizando como memorias para solo leerlas, ya no tanto para programarlos, y por eso se les sigue llamando memorias ROM, ¿correcto? Entonces, pues ya los habíamos mencionado, las memorias ROM originales, las cuales sí efectivamente solo se pueden programar una vez. Las memorias que eléctricamente, es decir, se hace pasar una corriente eléctrica y se elimina esta conexión, y al ya estar eliminada ya no se puede restablecer. Entonces ya la información se mantiene, pero no se hizo mediante interacción óptica, se hizo a través de electricidad. Entonces estas siguen siendo solo de lectura. Ya posteriormente, las que son borrables o eléctricamente borrables, pues siguen siendo utilizadas principalmente solo para leerlas. ¿Por qué? Por su característica de no volatilidad. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se organizan las memorias? Bueno, se organizan a partir de módulos.
Aquí tenemos este primer modulito, esta es una memoria, y si necesito más memoria, pues se conectan varias en una tarjetita, y conforme se han ido aumentando la tecnología, han ido creciendo los circuitos. ¿Por qué no se fabrica un único circuito con toda la información de estos chips? Honestamente no lo sé. Cuestiones mercadológicas o probablemente de tecnología, no lo sé. Pero incluso dentro de los microprocesadores, la memoria caché no es un único elemento, no es un único grupo. Igual se hace mediante bloques. ¿Recuerdan cuando vimos la de la distribución de bloques? Y les dije que adentro del caché también hay bloques. Son cosas así. ¿Por qué se haga así? Honestamente no lo sé, pero pues es la forma en la que se fabrica. Tendríamos que hablar con la gente que hace eso y es posible que sea una cuestión económica o tal vez tecnológica, que al cierto volumen o cierta área ya resulta difícil y es mejor utilizar pequeñas subáreas. Bueno, no lo sé. En fin, las formas más comunes de organizar la memoria del sistema en módulos es la organización SIM, que significa una única línea de entrada de memoria. Entonces aquí tenemos los diferentes módulos de memoria con pines para entradas y salida, y lo que destaca es que solo tenemos una línea para comunicarnos con todas las memorias. Sí, son 72 hilos, pero eso quiere decir que yo solo tengo un hilo para comunicarme con cada pin de la memoria, a diferencia de las memorias DIM, donde es una línea doble o dual. Es decir, tengo el doble de líneas, es decir, a cada pin le llegan dos líneas. De esa forma yo puedo escribir y o leer al mismo tiempo al mismo registro. ¿Sale? O sea, yo puedo tengo dos líneas para acceder al mismo registro o a la misma terminal de la memoria. ¿Correcto? Como podemos ver, también tienen sus pines de configuración, de control, perdón, para controlar qué fila y para controlar qué bit y para controlar qué columna de la memoria. Acuérdense que se hacen como arreglos matriciales. ¿Correcto? Entonces, la memoria, ok, de nuevo, el sistema formado por la tarjeta madre se puede considerar como otro subsistema que se conecta a la memoria externa, que ahora ya son los discos duros, los discos ópticos, las memorias USB, todo eso, y de nuevo tiene un elemento de control. Entonces ahora nos vamos a enfocar a lo que es la memoria, las memorias externas. Muy bien, entonces, como ejemplos de memorias externas, pues tenemos los discos magnéticos. Eh, la forma en la que se distribuye la información en los discos magnéticos es a través es serial, es decir, se comienza en la parte más interna, se va escribiendo y se va haciendo como una espiral hacia lo más externo. Y me refiero a que es serial en que lleva un orden, es decir, yo no puedo empezar a escribir aquí si antes no he escrito información atrás, ¿sale? Entonces se debe de llevar una secuencia. Para localizar la información en un disco, este, nosotros dividimos las secciones del disco en lo que corresponde a una circunferencia, la parte roja denominada A, que corresponde a una pista. También tenemos un sector geométrico que es como una rebanada de pastel o una parte de lo que es el disco. Y el sector de una pista que es la parte de la pista que está dentro de ese sector. ¿Sale? Dentro del sector geométrico sería esta parte. Y también tenemos lo que es un grupo de sectores o un clúster, que es la parte verde, es la unión de varios sectores de pistas. Recuerden que les había comentado que no siempre la información cabe en una sola parte. Muchas veces tienen que pegar varias partes e incluso no necesariamente tienen que ser secuenciales. Cuando se está escribiendo información de varias cosas, se puede tener un cacho aquí y otro cacho por acá. ¿Sale? Entonces,
Cuando se habla de discos magnéticos, existe una configuración que nos permite tener mayor seguridad y mayor velocidad de interacción. Y estos son los arreglos RAID. En el temario los nombran como memorias RAID, lo cual pues no, yo no estoy tan de acuerdo con el término, porque el RAID es solo una forma de conectar los discos duros para utilizarlos en con determinado funcionamiento. Entonces no es que sean un tipo de memorias, es un arreglo de memorias y como su nombre lo dice, es únicamente para discos. Vamos a ver, el término RAID es un acrónimo del inglés arreglo redundante de discos independientes. Entonces es de discos y es redundante. ¿Qué quiere decir que es redundante? Que la información aparece más de una vez. ¿Sale? Entonces, hay varias formas de configurarlos y vamos a describir algunas. Este tema es un poquito extenso, por eso les mandé el documento donde viene más completa la información. Aquí les voy a dar una explicación bastante rápida. La configuración RAID 0 no es estrictamente una configuración RAID porque no es redundante. En este se tienen dos discos duros. Acuérdense que todos los elementos van comunicados a un bus de alta velocidad y entonces es como tener una tubería de un diámetro más grande y a esa tubería de diámetro más grande se le conectan elementos con tuberías más pequeñitas, ¿sale? Entonces la velocidad al disco duro pues está limitada por la conexión del disco duro. Aunque llegue a un bus de alta velocidad, la conexión hacia el disco duro es más limitada. Entonces, si yo tengo dos discos duros y la mitad de la información se escribe en un disco duro y la otra mitad en otro disco duro, entonces el tiempo de escritura es la mitad, porque el bus de velocidad de alta velocidad sí puede transmitir toda la información al mismo tiempo y ya un cachito se va a un disco duro y otro cachito se va a otro disco duro al mismo tiempo. Pero como no está la misma información en los dos discos, no es redundante, así que estrictamente no sería un arreglo RAID. Pero bueno, se considera como el RAID 0. ¿Sale? El RAID 1 lo que hace es que se tiene la información igual en ambos discos y es más rápido porque la información no es al mismo tiempo, funciona como la anterior. La mitad se escribe en un disco, la otra mitad se escribe en otro disco, entonces ya se tiene la información en la mitad de tiempo y cuando no se está utilizando el disco duro, la mitad de un disco se pasa a la mitad del otro e inversamente para mantener la misma información en los dos discos. Esto además de que hace más rápida la escritura en disco duro, sirve como seguridad. Por si se te daña un disco, la información también está en el otro disco, ¿correcto? En el caso de los RAID 0 más 1 o RAID 10 es una combinación de los dos anteriores. Tenemos cuatro discos donde la mitad de la información se almacena en los primeros dos. En estos primeros dos se almacena la misma información en dos discos para tener seguridad y la otra mitad se almacena en los otros dos. ¿Sale? Entonces tenemos mitad de información en un par de discos y mitad de información en otro par de discos. Esto hace que sea la escritura rápida y además como la mitad de la información está en dos discos, tenemos la redundancia. Si se daña uno de esos dos discos, tenemos el otro. ¿Sale? En el caso del RAID 2, tenemos el acceso paralelo y redundancia de código Hamming. Esto es, tenemos dos discos, ambas información está en los dos discos y se tiene un código que verifica errores, es decir, el código de paridad. Cuando ustedes envían una información en una cadena de bits, como se manejan potencias de 2, tú te preguntas, ¿la palabra que escribiste es par o impar? Entonces, si tú le dices desde un principio es par y cuando lo verifica le dice que es impar, quiere decir que por lo menos hay un error en un bit. Entonces, el código de seguridad Hamming
cumple ese principio. Tiene otros mecanismos más complejos, pero en sí es almacenar la información en dos discos en paralelo y llevar un registro de indicios que me permiten saber si la información está bien almacenada o no. Generalmente ya todos los siguientes arreglos RAID son modificaciones de esta configuración, por eso ya no los voy a mencionar todos, nada más voy a mencionar el siguiente como ejemplo y ustedes van a poder ver que los siguientes son pequeñas variaciones de este. Ujú. El arreglo RAID 3 son al menos tres discos, dos de ellos hacen un arreglo RAID, puede ser RAID 0 o RAID 1, y el tercer disco almacena la información de paridad, es decir, almacena la información que me permite verificar si la información en los otros dos discos está bien e incluso me permite reparar la información. ¿Sale? Por eso es tan útil y se utilizan en algunos servidores. Y ya las demás configuraciones, 4, 5 y 6, como van a ver, son modificaciones de esta. Ustedes pueden leerlo en el documento. Es bueno que tengan una idea de que existe y va más o menos cómo funciona. ¿Sale? Y ahora vamos a lo que son las memorias ópticas. Generalmente las memorias ópticas se refieren a los discos ópticos, que son discos compactos, DVDs y Blu-ray. ¿Sale? Entonces la terminación CD es de disco compacto. Eh, el creador originalmente quería que, es decir, Sony fabricó un primer disco que cabían 60 minutos y después Philips fabricó uno de 115 minutos. Después el vicepresidente de Sony dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer estándar, vamos a hacer un disco al que le quepan 74 minutos que corresponden a la música o a la canción más larga que tenemos en este momento, que era la novena sinfonía de Beethoven, interpretada por este autor, no sé alemán y no lo sé pronunciar, y por eso se quedó ese estándar, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos tanto los discos compactos como los DVDs y los Blu-ray, todos tienen la misma tecnología. Lo único que cambian son los tamaños de las hendiduras en el material. Con un láser se producen este tipo de hendiduras y como pueden ver en el DVD son de menor tamaño, de 0.74 micrómetros, cuando en el disco compacto es de 1.6 micrómetros, el tamaño de la distancia entre hendiduras en las pistas y la distancia entre hendiduras consecutivas es de 0.83 micrómetros para el disco compacto y 0.4 micrómetros para el DVD. Y la velocidad de transferencia se puede medir a partir de un protocolo que es de velocidad lineal constante. Ustedes recordarán que cuando un elemento gira, su velocidad lineal cambia respecto del ángulo, entonces se hace un algoritmo de control para variar la velocidad de giro y mantener una velocidad lineal en el punto donde está el láser constante. Posteriormente se desarrolló la tecnología en la que el láser puede escribir aunque la velocidad lineal no sea constante y entonces lo que se hace es mantener una velocidad angular constante y esta es la velocidad de transferencia que se permite utilizando pues cada una de estas tecnologías. ¿Sale? Aquí se está hablando de kilobytes, es decir, 1024 arreglos de 8 bits por segundo. Hago esa aclaración porque más adelante vamos a ver que hay términos que se parecen y que pueden llegar a ser confusos e incluso mucha gente trata de engañarnos manipulando mañosamente estos conceptos. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a la parte de interfaces de entrada y salida. Cuando hablamos de las interfaces de entrada y de salida, nos referimos a los elementos que nos van a permitir conectar cosas que no son originalmente partes del diseño de nuestra computadora personal, pero que podemos llegar a utilizar. Por ejemplo, impresoras, faxes, teclados, mouse, bocinas, todo eso.
Y la función de estos elementos de entrada y de salida son recibir información, es decir, introducir información a nuestro sistema, extraer información de ese sistema y algo muy importante, convertir la información. Muchas veces nuestro elemento externo utiliza un idioma, por así decirlo, y la computadora no entiende ese idioma. Entonces, las interfaces de entrada y de salida deben traducir esa información. Muchas otras veces utilizan el mismo idioma, pero utilizan diferentes niveles de voltaje. Para hacerlo un poco más fácil de entender, podríamos decir que hablan el mismo idioma, pero hablan a diferentes volúmenes. Entonces se regula el volumen, o mejor dicho, se regula el nivel de voltaje para que se pueda comunicar. Esto es muy frecuente en comunicaciones seriales. La comunicación serial inicialmente se utilizaba el protocolo RS-232 que manejaba voltajes de 12 volts, de 0 a 12 volts. Después, como se fue desarrollando la tecnología TTL, que es tecnología de transistor a transistor, la tecnología de los chips que utilizan en sus compuertas y en la mayoría de cosas, los voltajes de operación se redujeron a 5 volts. Entonces sigue habiendo comunicación serial, pero ahora utiliza voltajes de 0 a 5 volts. Entonces es comunicación serial TTL. Y se tiene que utilizar un convertidor de voltajes para establecer comunicación entre elementos que trabajan en TTL y que trabajan en RS-232. El elemento que hace eso pues, es un chip que ustedes deben de conocer, que es el MAX232. ¿Correcto? También existe otro nivel, que es el nivel de voltaje CMOS. Cuando ya se requiere una velocidad de conmutación más alta, se utilizan transistores de otra tecnología, que es la tecnología de efecto de campo, o los transistores CMOS. Y estos transistores trabajan a 3 volts. Entonces, de nuevo, existen elementos que utilizan comunicación serial, pero utilizan 3 volts. Y si le conectas un elemento que trabaja a 12 volts, en el mejor de los casos no se van a comunicar. En el peor de los casos, quemas el que está hecho para trabajar a menor voltaje. ¿Sale? Entonces, la finalidad de estas interfaces también es convertir los protocolos de comunicación y regular los niveles de voltaje. ¿Correcto? Y estas interfaces de entrada y de salida pueden utilizar puertos especiales específicamente diseñados para el elemento. Por ejemplo, lo más común son los puertos de video VGA y HDMI, que son los que tenemos aquí mostrados. Este es VGA. Después tenemos un mini DisplayPort. Algunas computadoras lo tienen. De hecho, mi tablet la tiene. En una clase me pueden pedir que se los muestre. Tenemos el famoso HDMI, el que todos conocemos. Tenemos el DVI o tenemos el DisplayPort, que se parece mucho al HDMI, pero es diferente. ¿Sale? Entonces, todos estos puertos son específicamente para conectar un display. Es un puerto diseñado solamente para eso y nada más se le puede conectar ahí. O también pueden utilizarse puertos genéricos, por ejemplo el DB9 que utiliza comunicación serial, el DB25 que utiliza comunicación paralelo, y en estos puertos se puede conectar cualquier tipo de elementos. En la antigüedad las impresoras se conectaban a este tipo de puertos, los escáneres también se conectaban a este tipo de puertos, las tarjetas de comunicación entre computadoras se conectaban a estos puertos, es decir, eran puertos de uso general. Si tú seguías las reglas de estos puertos, le podías conectar lo que tú quisieras. Hoy en día, pues lo más común es utilizar el puerto USB. Ujú. En la antigüedad, como estos eran puertos de uso general, se tenían que utilizar drivers, es decir, un programa que le decía a este puerto cómo comportarse para comunicarse con el elemento específico que se le conectaba. Si tú le conectabas tu impresora Epson, tenías que instalar el driver de la impresora Epson. Si tú le ponías una impresora HP, tenías que instalarle el driver de la impresora HP. Hoy en día, con el protocolo de puerto serial universal USB,
muchos de los elementos ya son plug and play. Es decir, tú lo conectas y ya no necesita drivers, porque ya sea que dentro del mismo chip que controla la comunicación USB ahí viene el driver, o utiliza el protocolo base y no necesita ninguna conversión. Aún así, hay muchas impresoras o elementos más complejos que sí requieren la instalación de drivers. ¿Sale? Entonces, el USB lo que hace es modificar los niveles de voltaje y el driver traduce los lenguajes de comunicación, le traduce los protocolos de comunicación, ¿vale? Para eso sirven las interfaces de entrada y de salida, ¿correcto? Algunos parámetros que son importantes para considerar las prestaciones o las ventajas de una interfase de salida, pues es el parámetro de latencia o retraso. Los menciono en inglés también porque generalmente ustedes leen las especificaciones y se refieren, aunque sea un manual en español, se refieren a ellos con los términos en inglés, que es latency or delay. ¿Sale? Y estos términos se refieren al tiempo que transcurre entre dos datos o dos instrucciones, es decir, cuánto yo me tengo que esperar para enviar dos datos diferentes por ese puerto. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos una comunicación rápida, si la latencia es alta o el retraso es alto, eso quiere decir que se va a tardar, que yo me tengo que esperar para enviar cada información, cada dato, y pues eso es un retraso que a mí me puede molestar. Otro parámetro es el pico, el ancho de banda o el desbordamiento, que generalmente se refieren a ellos como peak, bandwidth o burst. Y se refieren a cuánta información se puede enviar, la máxima información que se puede enviar en un momento. Es decir, así como cuánta agua le cabe a la tubería en un momento, cuánto es lo máximo que me puede dar, es eso, es ese parámetro. ¿Sale? Y algo muy, 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 muy importante que debemos tomar en cuenta es este tipo de nomenclaturas. Mbps con B minúscula se refieren a megabits por segundo, es decir, cuántos millones de bits puede transmitir por segundo. Ahora, Mbps con B mayúscula se refiere a megabytes por segundo, es decir, cuántos grupos de 8 bits puede transmitir por segundo. Y generalmente se utiliza otro término que son los baudios. Ujú. Estos baudios son caracteres en código ASCII y entonces se refiere, un baudio es un carácter y ese carácter puede estar representado en un byte, pero puede ser que se tenga que representar en 2 bytes y me parece que lo máximo es 2 bytes, pero incluso podrían ser 3 bytes, los que sean. El chiste es que un baudio puede ser, o mejor dicho, no, se refiere a caracteres en código ASCII, no se refiere a bits o bytes, ¿sale? Entonces, un baudio es una cantidad mayor de información que un byte y más información que un bit, obviamente. Entonces, generalmente los fabricantes te dicen mbps tratando de engañarte y dándote un número muy grande. Y entonces tú te tienes que cuidar si es B minúscula o B mayúscula. Si es B minúscula son bits y entonces hay que dividirlo entre 8 para que hagan bytes. Y muchas veces ellos te dicen son baudios, que si es un número grande pues es mejor que el mismo número grande en bytes, pero como ambos son con B mayúsculas, mucha gente le pone mbps para referirse a los baudios cuando no, cuando se están refiriendo a bytes y ahí te están robando por lo menos la mitad de la velocidad. Entonces, ojo, esto lo hacen mucho generalmente los proveedores de internet. Juegan contigo diciéndote mbps, pero no te dicen si es B minúscula o B mayúscula la velocidad de transferencia de tu conexión de internet. Y peor aún, no te dicen si se están refiriendo a bytes o a baudios. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Pongan mucha atención para que no los timen. Recuerden que para eso es importante tener conocimiento, para evitar que gente con malas intenciones nos engañe. Muy bien.
Entonces, estos elementos de entrada y de salida, pues obviamente utilizan líneas de conexión, que ya habíamos visto, utilizan los bus de conexión y ya habíamos visto los tres tipos de bus que existen, el bus de control, el bus de dirección y el bus de datos. El bus de control regula la información, mejor dicho, regula la interacción entre los elementos. El bus de dirección indica a qué registro yo voy a acceder, ¿sale? Y el bus de datos me indica, o mejor dicho, transporta los datos que están en ese registro. Mucha gente considera el bus de direccionamiento parte del bus de control, porque parte del control es decirle qué memoria quiero leer. Pero bueno, aquí lo están marcando como independientes, no hay ningún problema. Este permite la interacción entre uno o varios elementos y este le dice qué registro voy a leer del elemento que ya seleccionó la parte de control y por aquí viaja la información. Ahora, eh, la interacción puede ser a través de un bus separado, es decir, yo tengo mi unidad central de procesamiento conectado a la memoria y puedo tener un bus independiente para los elementos de entrada y de salida. Ujú. Podemos tener un bus donde se compartan los hilos de información, es decir, el bus de información y el bus de direccionamiento son el mismo el que se utilizaría para la memoria y solamente el bus de control es independiente. O bien tenemos otro caso donde se comparte el mismo bus por donde van los datos, el direccionamiento y el control se utiliza para gobernar a la memoria o para gobernar a los elementos de entrada y de salida. Bueno, el siguiente punto se refiere a las arquitecturas principales para el diseño de microprocesadores. Esto se refiere a la manera de pensar o la planeación que se hace a la hora de diseñar un procesador. Y básicamente existen dos. La primera, que es la arquitectura en la que se basó la primera computadora de John von Neumann y es la más común, la que ustedes generalmente tienen en sus computadoras de casa, es esta. Y viene de el acrónimo RISC, que en inglés es Reduced Instruction Set Computer, o computadoras de conjunto reducido de instrucciones. Ujú. Este, esta paradigma, esta arquitectura se basa en implementar procesadores con funciones muy simples y muy rápidas y cuando se requieran funciones más complejas se construyen a partir de software, es decir, de programas que implementen muchas veces y una gran cantidad de instrucciones más complejas. Un ejemplo solo para ilustrar, no quiere decir que así se haga, es la multiplicación, el ejemplo que siempre he hecho. Yo puedo diseñar mi procesador que solo haga sumas y mediante un programa hacer muchas sumas para implementar multiplicaciones y potencias. Algo similar es la arquitectura RISC. Se utilizan un poquita cantidad de instrucciones, las instrucciones que en su momento vimos para los microcontroladores, ¿se acuerdan? Que cabían en una sola hojita. O sea, eran las instrucciones de transferencia, las aritmético-lógicas y las de desplazamiento de registros. Y a partir de esas simples instrucciones se construyen todos los programas súper complejos de matemática, de MATLAB, de Inventor, de diseño de electrónica. Todas esas cosas súper complejas se hacen a partir de programas que unen muchas de esas pequeñas instrucciones para hacer cosas más difíciles. Ujú. Y la otra forma de pensar es diseñar procesadores muy complejos con instrucciones muy complejas, lo cual permite hacer programas más sencillos. Y esa es la arquitectura CISC, que viene de Complex Instruction Set Computer o computadoras de conjunto de instrucciones complejo. Ujú. Y entonces
Hay mucha gente que se la pasa discutiendo entre cuál es mejor y cuál es peor, y muchos dicen que esta es la mejor porque es la que todos tenemos en nuestras casas y porque es el más eficiente y muchas cosas. La verdad es que no podemos decir que uno es mejor que otro. Este sirve para muchas cosas y nos da buenos resultados, y estas de sistemas complejos también funciona para muchas otras cosas que a lo mejor nosotros como público general no nos resulta útil. Es decir, para la gente que ve Facebook, que ve videos, que se la pasa chateando, que escribe cosas en Word, en Excel, pues realmente la arquitectura RISC pues resulta conveniente. Pero para otro tipo de aplicaciones, la arquitectura CISC llega a ser muy útil, y eso no quiere decir que alguna sea mejor que otra, ¿sale? Entonces, lo que ahorita únicamente a mí me interesa que sepan es que hay dos formas de diseñar procesadores. Uno se basa en poquitas instrucciones muy simples y programas complejos que se utilizan muchos registros, mucha memoria. O procesadores con pocas instrucciones bastante complejas que permitan hacer programas más simples. ¿Sale? Eso es lo único que importa. Como les digo, es un tema muy extenso. Si ustedes lo quieren investigar, adelante. Yo les proporciono la información, la bibliografía, y ustedes forman su criterio. A lo mejor ustedes pueden decir, no, para mí la verdad es que CISC es la mejor y ahora voy a armar mi computadora CISC. ¿Sale? Pero bueno, eso ya será eh, cosa de otra materia, creo, incluso se lleva esto. Debe ser en arquitectura de procesadores o algo así. Aquí nada más basta con que sepan que existen y cuál es su diferencia. ¿Sale? Y ya terminamos lo que es el capítulo 3. Vamos a comenzar con el capítulo 4, que son muy poquitas cosas. Va a ser también muy rápido y es más que nada introductorio para las otras materias. Entonces, el capítulo 4 se refiere a estructuras de sistemas digitales ya prácticos, ya los que se utilizan en la práctica. Y me piden en particular que hable de los PLCs, programadores lógicas programables, en particular de los Siemens. Me imagino que esto es porque son los que se tienen ahí en la escuela. Y está bien, no hay ningún problema. Un PLC es un sistema electrónico digital y sigue la misma estructura que hemos visto, la estructura propuesta por John von Neumann hace no recuerdo cuántos años. ¿Sale? Entonces tiene su unidad central de proceso, que está formada por un microprocesador, una memoria y un elemento de control. Y la única elemento extra que le ponen son interfaces de entrada y de salida. Estas interfaces de entrada y de salida, como son para aplicaciones industriales, llevan etapas de potencia capaces de manejar altas corrientes. Ujú. Y varios protocolos de comunicación para poderse comunicar con muchos elementos también encontrados en la industria. Pero la parte central es una computadora personal como la hemos conocido. De hecho, ustedes pueden agarrar su microprocesador, ponerle su memoria, su elemento de control y ponerle sus etapas de potencia y listo, tienen su propio PLC. ¿Sale? Entonces, una vista más interna de la estructura, tenemos lo que es la unidad central de procesamiento, y como vamos a ver, tiene lo que ya sabíamos, la parte de la unidad aritmético-lógica, y tienen, como les había dicho, algunos elementos de procesamiento extra que son útiles para esta aplicación. Recuerden que en el diagrama nos limitábamos a la ALU, pero les había comentado que podía tener otros elementos para diferentes aplicaciones. Aquí en específico, pues tenemos para procesamiento de imágenes, contadores, temporizadores, bloques de información e información operativa. Esto más que nada es guardar como índices o cosas así para que trabaje el PLC. Ujú. Además de eso, tiene elementos que permiten controlar los periféricos y los dispositivos. Es decir, trae los drivers para que tú le puedas conectar diferentes elementos y sepan o se pueda traducir los lenguajes de un sistema a otro. ¿Sale? Y tiene algunas memorias donde trae
las subrutinas, el programa del usuario, el sistema operativo, algunas interrupciones y la programación de de algunas tareas, ¿sale? Para que las haga prácticamente automático. Todo esto se conecta a un bus que, como ya sabemos, trae información, trae control y trae alimentación. Y aquí viene la parte externa, la parte extra, lo que lo hace pues prácticamente tan caro, porque esto es una pequeña computadora y generalmente ni son computadoras tan poderosas, ¿eh? Les juro que una calculadora Texas Instruments puede tener igual o a la mejor procesador que un PLC. Lo caro o la parte importante son estos, los módulos de entradas y de salidas que pueden establecer comunicaciones en este en bytes o en bits o cualquier protocolo industrial que puedan utilizar. Los protocolos de comunicación, acuérdense el serial RC232, RS484, IEEE, no recuerdo cuál, FireWire y cuadrada O, hay varios protocolos. Son como reglas de comunicación. Entonces, esas reglas necesitan elementos electrónicos especiales, por eso se establecen módulos especiales. Tienen una interfaz de humano, interacción de humano, una interfaz humano-máquina que permite programar al PLC, ya sea por el tecladito, una pantalla táctil o a través de un programa que se conecta a computadora. ¿Sale? Tenemos además módulos especiales, ya sea para establecer conexión de radiofrecuencia, telecomunicaciones. Las aplicaciones en la industria son muy variables, entonces en esta parte son elementos especiales para aplicaciones especiales que se presentan en la industria. Ujú. Y finalmente, pues una computadora para programar que se comunique conmigo. ¿Sale? Entonces, lo que a mí más me interesa es que vean que un PLC es el sistema que ya conocemos, que hemos estado trabajando, que hemos estado describiendo, y nada más le agregan pues un montón de elementos de entrada y de salida, periféricos externos, ¿sale? Que tienen su chiste, ¿eh? No, también no es menospreciarlo, pero pues la estructura básica ya la conocemos. Y bueno, para entrar en específico a los PLC Siemens, el modelo S7300, que por lo que me dijeron es el que manejan en el laboratorio, desafortunadamente no me pudieron prestar ni uno para que yo lo viera. Yo no lo conozco, yo manejo ni PLC más antiguos. La verdad es que todos son lo mismo, o sea, con un par de horas que te pongas a ver las instrucciones y el manual, si ya sabes programar uno, sabes programar todos, pero bueno, en específico PLC tiene un procesador Infineon C165. Este procesador lo fabrica Siemens y la verdad es que muchas veces las empresas le dicen a Intel o a AMD, ¿sabes qué? Hazme un procesador con tales características, te lo voy a pagar y yo le voy a poner mi nombre. Entonces, eso de que lo haya hecho Siemens, pues a lo mejor sí. Los alemanes sí tienen la tecnología y se hacen ese tipo de cosas. Pero aunque, muchas veces, aunque sea Siemens, por aquí abajito puede decir Made in China por Intel o algo así. Pero bueno, este es el procesador. Y también les voy a hablar de un PLC al que sí le pude meter manos, sí lo pude desarmar y puedo hablar con más conocimiento de él. Es un antiguo procesador PLC Siemens, el 324 IFM, y este tenía un procesador C165, que es este. Este sí lo hacía Siemens, lo sé que lo hacía. Y fíjense que aquí podemos identificar, esto es la tarjeta madre de mi PLC, ¿sale? Entonces tiene un procesador y tiene un par de memorias RAM, ujú, donde va a ir la información del programa, la información que se genera y que se necesita para ejecutar el programa. Tiene dos chips de memorias flash donde tú puedes almacenar información extra para, o sea, diferentes códigos o subrutinas o mil un cosas, ¿sale? Esta es la memoria del sistema que interactúa con el microprocesador donde se almacena la información. Es la memoria secundaria. Acuérdense que la primaria está aquí adentro.
Ujú. Esta sería como una memoria terciaria o memoria externa, donde pues ya puedo almacenar un poco más de información, pero es un poco más lenta, ¿sale? Esta es memoria tipo flash, ¿se acuerdan que vimos? Y aquí lo interesante es esta parte, este ATMEL es un microcontrolador y esta parte es la etapa de control que gobierna la interacción entre cada uno de esos elementos. Entonces aquí podemos identificar las tres partes. La, el procesador, la memoria del sistema y la etapa de control, la memoria externa y tenemos los puertos de entrada y de salida. Aquí se conecta la tarjeta a donde va a las diferentes etapas de potencia y por aquí se puede establecer una comunicación serial. ¿Sale? Esto es un simple regulador de voltaje. Este es un generador de pulsos para generar diferentes pulsos de reloj para temporizar pues otros elementos que trabajan a diferente frecuencia. Y si se fijan, aquí tenemos una GAL. En esta GAL también tenemos programados elementos de control. Entonces, estas dos hacen la función de control y tenemos un control microprogramado porque el control se programa en la GAL y parte también en este microcontrolador, ¿sale? Entonces, esto es un PLC y como vemos es el sistema que ya hemos manejado. Procesador, memoria del sistema, elementos de control y memoria secundaria. Puertos de interfaz externa y algún elemento extra para para temporizar. ¿Sale? Entonces, como ya vimos, un PLC es un sistema electrónico digital como el que hemos manejado. Lo especial o lo extra, pues ya viene de aquí para afuera. Aquí se conectan todas las etapas de potencia y todos los interfaces que se utilizan. ¿Sale? Ahora, otra aplicación, otro elemento muy conocido son los módems de propósito general. Y aquí me tomé la molestia de robarme la definición de módem de la Wikipedia, porque en algún momento de la clase un compañero comentó que el ruteador de internet se le llama módem y efectivamente se le llama módem porque la gente utiliza muchos términos sin conocer el significado correcto. Pero como ustedes son personas educadas, personas que asisten a una universidad, personas pensantes, ustedes conocen el significado de una palabra y la deben utilizar apropiadamente. Entonces, un modem es la contracción de las palabras en inglés que es modulador y demodulador. ¿Esto qué quiere decir? Que convierte la información de una señal analógica a una señal digital para que una computadora la pueda interpretar y convierte la señal digital a analógica para que se pueda enviar a cualquier otro elemento analógico que esté alrededor. ¿Sale? Entonces, ¿por qué los routers de internet y muchas otras cosas que aún hoy se les sigue llamando modems no son modems? Porque ya no demodulan, ya no convierten una señal analógica a digital. Hoy en día las comunicaciones, las telecomunicaciones ya son digitales. Por eso el apagón electrónico que se dio aquí en México, que fue más propaganda para utilizar los impuestos en regalar televisiones y hacer populismo, pero bueno, este, hoy en día la información ya no viaja como señal analógica, es decir, ya no es una señal continua con niveles de voltaje variando, ya se transmite igual por radiofrecuencia, pero se envían en forma de bits o bytes, ¿sale? Entonces esta demodulación o modulación ya no lo hacen los routers, por lo tanto no se les llama modems. Anteriormente la señal viajaba por los cables telefónicos, por donde viaja una señal de 12 volts analógica, y entonces estos elementos tenían que convertir esa señal analógica a una señal digital para este que las computadoras pudieran utilizar esa información. ¿Sale? ¿Por qué se utilizaba la señal telefónica? Pues porque ya se tenía toda la infraestructura telefónica y de esa manera tú podías conectarte de aquí a Toluca sin ningún problema utilizando la infraestructura de la telefonía. ¿Correcto?
¿Por qué se sigue utilizando hoy si hoy también la telefonía ya es digital? Muy bien, porque dentro de una empresa establecer comunicación entre elementos que están muy lejos, por ejemplo, unos 50, 100 metros de distancia, si se utilizan los protocolos digitales conocidos como RT232 o la comunicación paralela, los voltajes se pierden en esas distancias, ¿no? Esos protocolos no están diseñados para comunicación a distancia. Ujú. Entonces, lo que se hace es que la información de tu máquina se convierte a una señal analógica que se puede enviar por un cable telefónico, que es muy barato, que es muy fácil y que muchas veces en tu empresa tienes esa infraestructura. Y entonces de esa manera se envía a otra máquina que llega a otro módem y demodula la información, convierte la señal digital a señal, perdón, de la señal analógica a una señal digital para que la computadora la interprete y la procese. Ujú. Entonces, estos módems son de igual forma sistemas electrónicos digitales. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una conversión analógica digital, pero además también muchas veces tienen que cambiar el protocolo de comunicación. Por ejemplo, se usaba una comunicación serial RS232 y otra computadora tiene que usar un protocolo de comunicación RS484 o un protocolo IEEE o así. Entonces necesita un pequeño procesador muy sencillo, muy básico, que haga esa conversión. Pero al tener un procesador y una pequeña memoria que almacene la información y un elemento que gobierne la interacción entre esos dos elementos, automáticamente ya tenemos un sistema electrónico digital. Y como estos se aplican mucho en la industria, pues por eso vale la pena comentarlos. ¿Sale? Como les había comentado, no necesariamente la información puede ir por el cable telefónico, también ya se puede enviar por radiofrecuencias analógicas locales. Si ustedes buscan ya transmitir por radiofrecuencia a nivel pues un poco más extenso, es decir, salir de tu casa, ya tienes que estar regulada por no sé qué secretaría de de telecomunicaciones, y si no lo haces es una transmisión ilegal y te puedes meter en problemas, ¿sale? Entonces esta es transmisión local dentro de tu empresa y siguiendo ciertos protocolos, ¿correcto? Y finalmente lo que es las tarjetas de adquisición de datos, básicamente son sistemas electrónicos digitales que tienen eh, un sensor, o mejor dicho, un transductor, el cual convierte una señal de un tipo a otro tipo. En particular aquí es una señal de algún tipo que pueden ser videos, audio, temperatura, color, muchas cosas, a una señal electrónica, ya sea analógica o digital. Entonces, todas estas tarjetas de adquisición son sistemas electrónicos digitales conectados a un transductor y tal vez en medio viene una pequeña etapa de acondicionamiento de la señal. ¿Sale? Y tenemos pues los más comunes, los que vende Texas Instruments, que probablemente ustedes conocen y han manejado. Y entonces esto lo único que hace es tener una etapa de potencia para reducir voltajes de niveles hasta peligrosamente altos a niveles más amigables. Posteriormente tiene un transductor que convierte la información de temperatura, de color, de iluminación, de de magnetismo, de sonido, de mil un cosas. El transductor es general a una señal analógica y posteriormente ya se envía a un sistema que tiene un procesador que se encarga de interpretar esa información, traducirla, procesarla. Para eso requiere una memoria y se tiene su pequeña etapa de control. ¿Sale? Entonces, también las tarjetas de adquisición de datos son sistemas electrónicos digitales. Como un ejemplo muy particular, nosotros mismos podemos fabricar nuestra tarjeta de adquisición de datos. En este caso,
La implementación que yo hice para mi pequeño robot son sensores de fuerza en las plantas de los pies. Aquí tenemos, estos serían los transductores. Estas producen una señal analógica de un valor de voltaje muy pequeño. Entonces aquí está mi pequeña etapa de amplificación o de acondicionamiento, que son amplificadores operacionales con ganancias controladas por estas resistencias, que me producen un voltaje de 0 a 5 que ya puede ser interpretado por este microcontrolador. Dentro de este microcontrolador tengo mi convertidor analógico digital, tengo mi procesador, tengo mi memoria de sistema y tengo unas pequeñas interfaces. Entonces el sistema electrónico digital es esto, el microcontrolador. Esta es la parte de acondicionamiento de la señal y esto es el transductor. Esa es la estructura básica de cualquier este, tarjeta de adquisición de datos y como ven es bastante similar a la de un PLC y a la de un modem. Entonces la mayoría de sistemas electrónicos digitales siguen la misma estructura de John von Neumann, más algunas pequeñas cositas. ¿Sale? En particular aquí no se alcanza a ver, pero tiene un puerto de comunicación RS232 que lo envía a la computadora. Entonces esto es una pequeña tarjeta de adquisición de datos casera y que me resulta útil. Y bueno, con esto concluimos el tema y toda la materia. Espero les haya sido de provecho. Cualquier duda, no duden en hacérmela saber. Con mucho gusto trataré de resolvérselas y si no, me lo quedo de tarea y en unos días investigo y se las resuelvo. Muy bien, pues solo queda decirles que disfruté mucho dándoles clases. Espero haya sido de provecho el tiempo que pasaron conmigo y pues estudien mucho. Espero les vaya bien en el examen y hasta luego.